estás? Vale, ¿Cómo te va? muy bien, muy bien. Encantado de estar aquí otra vez. Sí, sí, yo también estoy muy contenta que vengas. Bueno, hoy Sí, habíamos dicho, ¿no? Que íbamos a hacer como una serie de charlas del tema soberanía y hoy nos sí, tocaría, no sé, así porque surgió, la ley natural. sí, sí, Bueno, efectivamente, sí. hablemos un ratito de la ley natural, a ver qué nos va saliendo. Bueno, pues a ver, yo voy a aportar mi visión. Ya sabéis bueno, pues afortunadamente cada vez somos más los que estamos metidos en esto, interesados en esto y descubriendo, porque esto es un camino, ¿no? Entonces, bueno, voy a intentar aportar un poco mi visión y lo que sí quiero decir es que esto, digamos que es un puzzle, ¿no? Entonces, en un rato es muy difícil, vas a poder ver una pieza suelta, entonces hasta que vas a ver piecitas sueltas, entonces hasta que cada uno con su trabajo particular no haga esa recomposición de todo y vaya, no va a poder ver la imagen, ¿no? Entonces, bueno, hay que cogerlo un poco con calma, entonces vamos a ver un poco unos pocos principios, ¿no? Entonces, bueno, yo me he hecho sí, dime. Quisiera poner como una idea general, ¿no? Porque de lo que Sí, entendí de soberanía, soberanía sí, a mí me da la sensación de que es un tema muy personal, ¿no? En esto que vos sí, decís del puzzle o del rompecabezas, ¿no? Hay sí, fichas, eso hay es. como muchas fichas. Una ficha es la ley Mm, natural, otra ficha será, bueno, qué es lo que haces con la economía, qué es lo que haces con la vivienda, dónde te pones, el honor, la dignidad, el copyright. Hay un montón de temas. Y a lo sí, mejor no a todos nos interesan al 100% los mismos temas. Hay algunos que son fuertes en claro. un tema, otros en otro. Entonces, lo interesante, sobre todo en soberanía, es poder ver la mayor cantidad de Mm, información o de puntos de vista que hay, porque no, la soberanía no es algo que viene de un código. El código de soberanía dice, o la ley de soberanía dice que uno tiene que eso cumplir, es. eso no existe, ¿no? Entonces, eso es Mm, algo que va construyendo uno en su interior. Entonces me sí, parece que es muy interesante ese punto de vista. Lo que yo me quedé con vos de la charla anterior, que es mm, un punto que a veces lo nombrás como, bueno, yo no soy abogado, pero para mí es uno de los puntos más interesantes que tenés. ¿Por qué? Porque no venís sí, con el seteo que el programa mete en vos, estás listo para abrir y no para cerrar y quedarte circunscripto. Entonces vos abrís y decís, ¿cuál es la temática en la que me sí. encuentro esto? ¿Qué hay de esto? Y además le Mm, pones disciplina y voluntad para encontrar lo que a vos te calza. A mí eso me parece mm, uno de los pilares fundamentales en todo, ¿no? Uno de los pilares sí, fundamentales en todo, pero sobre todo en soberanía. Porque al no haber un código, una ley, un manual que nos diga cómo movernos, es una construcción individual que luego vamos compartiendo en el colectivo. Entonces, para mí empezar con ley natural me parece empezar con lo más grande, ¿no? Si quiero la pieza sí. más, ¿cómo voy a empezar a organizar el rompecabezas? Con la pieza más Eh, grande que le da orden. Me parece eso, que la ley sí, de esto la ley natural le da orden. vale. Eso, por ejemplo, mira, esa es una pregunta que hasta se puede decir hasta sencilla para mí, porque dentro de todo el lío este que puede haber, pero hay por empezar esto desde unos principios básicos y bueno, que tú, como tú has dicho, es verdad que al estar fuera de esa influencia de lo que son un estudio de una carrera superior como es el derecho, tienes la mente más abierta y entonces vas buscando, yo en mi caso voy buscando desde una mirada simple, ¿no? Hasta de infante, quiero decir, porque las cosas para mí tienen que ser simples. Si se complican y si además tienen muchos caminos, entonces no suele llevar a buen término. Entonces, por empezar por el pilar, habría que saber distinguir qué es lo que significa ley, ¿no? Entonces, ley es algo que es inmutable. Una ley es un precepto que normalmente es universal y que da igual que tú creas o no creas en él, siempre va a ocurrir. Me da igual que tú no creas en en la gravedad. Tú te das un paso en falso en un acantilado y te vas a caer, creas o no. Claro, claro, Entonces, claro. la ley es inmutable, pero luego, por otro lado, tenemos si tú vas arrasando pueblos y haciendo la guerra por ahí, vas a tener también
una contrapartida, una energía negativa que te va a volver, una respuesta kármica, llámale como quieras, ¿no? Causa y efecto. Causa y efecto. Esos son leyes naturales, ¿no? O como cosas que podéis ver en el libro del Kybalión, ¿no? Pues el de que todo es mental, el positivo, el negativo, todo eso es ley natural. Pero luego está lo que son los decretos, normas, estatutos y regulaciones, que es una creación del hombre. Entonces, eso nace en un buen fin, digamos, para autorregularse en una sociedad. Hasta ahí no hay nada malo. Sí. No hay nada malo. Ojo, siempre y cuando, y ahí viene lo malo para mí, es cuando no se ha impuesto. Cuando haya una voluntad. Bueno, ahí quiero hacer un pequeño aporte. Las civilizaciones se reconocen por su estado evolutivo en función de la cantidad de leyes y normas que necesiten. Una sociedad de humanos, suponete, o un planeta sumamente evolucionado o con seres sumamente evolucionados no requieren leyes, ni normas, ni decretos, porque ellos saben cómo moverse conforme a su vertical. Cuanta más evolución hay en la civilización, menos decretos, normas y regulaciones se necesitan. Cuanta menos evolución, más necesidad de adoctrinar, educar, ¿viste? Sí, efectivamente, estoy totalmente de acuerdo contigo porque esta sobreregulación y sobrenormativa que tenemos, aparte que de todo el engaño que es, no es práctica, no es para nada práctica y de hecho es imposible de llevar a cabo. Tú no puedes, una de las máximas legales es que el desconocimiento de la ley no exime su cumplimiento, ¿ya? Pero si hay 900.000 páginas que se publican al año, como lo he encontrado por ahí, aquí en el Estado español, ¿no? Que lo publica, 900.000 páginas, pues ¿cómo? Eso se llama una indefensión jurídica, yo no puedo conocer todas las leyes. Entonces, volviendo a lo de antes, efectivamente, si tú, esa cantidad exagerada de normativas es porque estamos transfiriendo, estamos dando la responsabilidad que deberíamos tener nosotros a un tercero. Se le estás otorgando. Luego hay otra de las cosas que está ocurriendo, es que tú puedes dar un poder, pero de gestor. Autoridad es otro término muy interesante a explicar, ¿no? ¿Qué es la autoridad? Pero tú puedes dar un cierto poder y entiendo que tiene que ser limitado para que gestione, digamos, pues en una comunidad que gestione unos bienes. Oye, mira, hemos plantado no sé cuánto, vamos a gestionar esto, lo vamos a cambiar por tal en otro pueblo. Eso sería una gestión y puede haber responsables y puede haber alguien a la que tú des un cierto poder de gestión. Pero autoridad es que está sobre ti. O sea, que puede imponerte a la fuerza algo. Y el sistema legal es un sistema coercitivo, es decir, te hace la fuerza. ¿Por qué se llama impuesto? Te está imponiendo. Entonces, quieras o no, es a la fuerza. Entonces, por eso digo que está muy bien que haya una regulación, pero siempre y cuando yo me basaría en dos cosas. Primero, en el consentimiento de que tú estás de acuerdo. Y siempre eso enmarcado, siempre, da igual en ley en positiva, ley del hombre, que en ley natural, enmarcado en una cosa muy simple, que es no hay daño si o no infringes la ley, ninguna ley, si tú no haces daño a un tercero o a su propiedad. Es buenísimo. Ya está. Claro, ya eso se resume, ese es el resumen de todo. Ese es el resumen. Sí. Claro, puede haber unas controversias, pero lo básico es eso. Claro, ¿qué nos encontramos con esta sobreregulación? Que aparecen leyes o normas, normas o decretos en los que te dicen, por esta carretera puedes ir a 50 por hora, pero si vas a 51 ya has cometido un delito. Claro, el fin de eso es evitar, se están adelantando, evitar a que tú hagas un mal. Tú no has hecho un mal y a lo mejor tú eres responsable, a lo mejor tienes un vehículo que tiene los frenos de última generación que no los tiene otro coche y tú puedes ir a 55 y no te pasa nada. Sin embargo, uno va con otro coche más viejo con los frenos en peor estado y no puede ir ni a 50 ni a lo que dice la ley. Entonces, ahí si no hay
manteniendo siempre esa responsabilidad y si no hay un daño, yo no estoy haciendo daño a nadie, por lo tanto, ¿por qué me tienes que imponer multa? Una sanción, una Claro. multa, si no hay un daño a un No tercero? hay daño, claro, no hay daño. Eso es terrible, claro. Entonces, así con un montón de normativas. Otra de las cosas que hace este sistema, que es Espera, algo bárbaro, es... espera, porque esto Sí, me trae una cosa tremenda, tremenda. Porque vos, fíjate, vos te excedes, en lugar de a 50, vas a 52, te detectan, te mandan la multa, que es carísima. No hay daño, pero vos la tenés que pagar igual. Pero vos sí, imagínate cómo me pasó. Suponete que hay una persona que te quiere pegar o te quiere lastimar o te quiere hacer algo, ¿no? Vos vas y le haces sí. la denuncia en la policía y la policía dice, si no hay daño, no lo puedo ir a buscar. ¿Entendés la doble cosa del sistema? Sí, Tengo que pagar la sí, multa, pero al que me quiere asesinar porque vino y me persiguió, no le hacen nada porque no hay daño. sí, sí, efectivamente. Eso lo he sufrido yo también. En el caso, por ejemplo, de cuando, en mi caso yo, que en una empresa estuve expuesto a un producto cancerígeno, pero no hay daño que... Pues es que no tienes algún síntoma, tienes... No, a ver, el cáncer se esto en un plazo a medio largo plazo se desarrolla. Entonces, no ven un daño, que los daños no solo tienen por qué ser materiales, ¿no? Si a ti te pueden infligir un daño porque estás en incertidumbre, si mañana te van a robar, si te están coaccionando o si mañana me va a salir una enfermedad porque he estado expuesto a un producto, por ejemplo, cancerígeno. Es por poner solo un ejemplo. Claro, es lo Entonces, mismo. Pero si te excedes en velocidad, tenés que ir y pagar aunque no haya sí, daño. claro, y lo hacen por nuestro bien. ¿Por qué? Pues porque nosotros hemos delegado, entonces nos están regulando. Pero bueno, están regulando, y esa es otra parte importante de la ley natural, que están regulando a una ficción jurídica, no a un hombre vivo, ¿vale? Porque a un hombre vivo, eso es otro de los conceptos que vamos a ver, la jurisdicción, quién tiene autoridad viene de autor, ¿no? Autor, si yo es el que crea, si yo creo un cuadro, yo tengo la autoridad sobre ese cuadro y yo decido dónde ponerlo, dónde colgarlo, si lo vendo, nadie puede venderlo por mí, nadie me lo puede robar porque yo lo he creado. Entonces yo tengo ese dominio. La ley tiene una autoridad sobre qué, sobre lo que ha creado y qué es, pues todo este constructo legal, todas estas normativas y todas estas ficciones jurídicas que luego explicamos un poco que ha hecho, que son el Documento Nacional de Identidad. Entonces, puedes regular eso, porque él ha creado eso, pero no puedes regular a un hombre vivo, porque es el creador el que ha creado a los seres vivos, a la naturaleza y a todo lo que hay en este planeta, que no haya creado el hombre. Entonces, eso no lo puede regular y por eso no tiene ninguna ley, o sea, ninguna ley puede tener, ninguna normativa del hombre puede tener jurisdicción sobre un ser vivo. Entonces, ahí viene el engaño, que estamos jugando a ser lo que no somos. Eso. Y No, es fundamental, mira, porque cuando pareciera ser que el principio de todo esto, de la soberanía, es ley natural, hombre vivo, libertad. Ley sí, natural, hombre vivo, libertad. Pero ¿qué estamos haciendo? Estamos jugando a que somos personas y que delegamos eso es. esa autoridad en el Estado. Entonces el Estado viene y se aprovecha de ese poder que nosotros le dimos y nosotros seguimos sosteniendo la ficción. Eso es un cuento. Sí, solo que bajo engaño. O sea, se la hemos dado, pero sin darnos cuenta de lo que le hemos dado. Porque esto empieza pues, en el registro civil. Pero otra cosa también antes de decir con esto es que yo sí que me gustaría decir que esto es un tema puramente, a ver, la ley natural para mí es redescubrir, ya sabemos lo que somos, pero se nos ha olvidado, y es redescubrir quiénes somos. Sí. ¿Quiénes somos y qué somos? Entonces, somos parte de un todo, somos seres, para mí somos seres divinos. Entonces, no, y ningún hombre está sobre otro. Y manteniendo lo que hemos comentado antes, de que no hay ningún delito ni falta si tú no haces daño a nadie, ahí estás en lo correcto. Entonces, esto es primero es un proceso mental o un viaje mental o espiritual que tiene que hacer uno, primero de darse cuenta de qué es y quién es. Y luego descubrir después
en qué sociedad vive y cuáles son sus trampas, sus engaños y dónde tienes tú la autoridad y dónde la pierdes. Entonces, ¿dónde la perdimos bajo engaño? Pues en el momento que nuestros padres, en su ignorancia, van al registro civil cuando naces y piensan que te están pues, yendo allí porque lo ha hecho todo el mundo, porque se lo han dicho y porque creen que es un censo y no tiene otra implicación más. Pero en ese momento, en el hospital se crea un documento que se llama el legajo de nacimiento y eso es un certificado que emite el médico, el facultativo, en el que él está firmando y dando fe de que ha nacido un ser vivo. Y te pone el nombre solo, no hay apellidos. Javier. Ha nacido un niño y se llama Javier. Ese es el legajo de nacimiento y ese es el documento del ser vivo. En el momento que ese documento lo llevas y los padres lo llevan al registro, eso ahí se lo cargan al ser vivo y comienza la ficción jurídica y ese Javier ya no está escrito ni en minúscula, empieza a escribirse en mayúsculas, le añaden 2 apellidos, ¿no? Antiguamente los nombres eran tenían la connotación bueno, sigue siendo ahora la misma, pero de linaje, pero los apellidos es una, no voy a decir una invención del Estado, pero es una manera de tener control sobre esa ficción jurídica que la registra. Entonces eso está registrado y además pasa a ser, es propiedad del Estado. Ese nombre ya no es tuyo, el que te dieron tus padres, que te lo quedas tú, pero ese ya, y es lo que vas a llevar en la cartera y sobre lo que vas a construir toda tu futura vida, va sobre una ficción jurídica, un ente que no es tuyo, no es de tu propiedad. Y entonces aquí es donde la matan, porque resulta que no es legal utilizar el nombre legal, porque no es tuyo. ¡Qué desastre! ¡Qué desastre! Es un desastre. Y además, a partir de ese momento, tú empiezas a crecer y empiezas a tener unas propiedades, a hacer unos procesos, te casas, no sé qué y tal, tienes hijos y todo pasa por un registro. ¿Qué significa esto? Que todo es propiedad no tuyo, de esa ficción jurídica. ¿Y de quién es esa ficción jurídica? Del Estado. Por lo tanto, ¿a qué llegamos? A que no eres propietario de absolutamente nada. Ni de tus propios hijos. A la Agenda 2030, no tendrás nada y serás feliz. Claro. Eso es. Entonces, estamos llegando a eso, en que tú has dado voluntariamente, has entregado a tus hijos voluntariamente al Estado y hay varios vídeos por ahí que yo lo vi al principio en Estados Unidos y aquí a la ministra española, oye, no, los niños son del Estado. Los niños son del Estado, no te vayas a equivocar que no son tuyos. Entonces, todo va a ir bien si tú vas cumpliendo las normativas y los estatutos que te dictan. En el momento que te salgas de ahí, a ti te pueden quitar la casa, te pueden quitar el coche y te pueden quitar tus propios hijos. ¿Por qué? Porque no son de tu propiedad. Entonces, empezamos... Hasta tu propia vida, la vida del personaje también. Bueno, irregular, y claro, sí, pueden decir que has cometido varias faltas incluso, bueno, de delitos que consideran ellos delitos y te meten a la cárcel y te privan de la libertad. O te quieren obligar a introducirte una sustancia extraña a ti en tu cuerpo que la que tú no das el consentimiento, pero ellos, como también dicen que tienen el poder sobre tu cuerpo, dicen, pues, te obligamos a... Pues, pero en realidad ellos no tienen el poder sobre tu cuerpo, tienen poder sobre la ficción jurídica que vos representás. Sí, efectivamente. Entonces, otra máxima legal es que no tiene derechos el que no los defiende. Entonces, ¿qué pasa? Que si tú estás en desconocimiento de toda esta trampa, no tienes medio para defenderte o te cuesta mucho dinero porque como el Estado te está tutelando, te está tratando como a un infante, como a un niño, tú no entiendes. De hecho, tenemos un diccionario aquí en la trastienda. Es el tutor o encargado, el Estado es tu tutor. Claro. Y necesitas a que te representen. Hay un juicio representar, entonces, pero si ya me presento yo, ¿para qué tengo que volver a presentarme? ¿No? Representar es volver a presentar. Claro. Entonces, y necesitas a un abogado
necesitas dinero para pagar a ese abogado. Entonces, son los únicos que pueden manejar esa ficción jurídica junto con los jueces, etcétera. Entonces, eso es lo que hay que tener conciencia de que estamos, primero, de que no somos esa ficción jurídica, ese DNI, que otra de las maneras de ver, aparte del registro civil y del legajo, es que en la mayoría de los países, hay países que lo escriben en minúscula, pero en la mayoría escriben tu nombre con letras mayúsculas, y eso viene del derecho romano, del capitis diminutio. Entonces, en concreto, el capitis diminutio máxima, que era la pérdida total de los derechos, que eso lo tenían los esclavos, entonces escribían en nombres mayúsculas. Pero también te vas a un cementerio y las lápidas los nombres están escritos en mayúsculas porque son muertos. Sí. Las empresas, para un juez, son personas también, ¿no? Es otro concepto, pero son corporaciones, de cuerpo muerto. Y por eso todas las empresas escriben siempre en mayúsculas, ¿no? De igual manera. Y no vale, y es lo que te van a decir cualquier funcionario de las administraciones públicas, y los demás también, porque se lo han creído, que es para que se vea bien. Para mejorar la visibilidad. Claro. Sí, perdona. Cuando vas al banco y vas a abrir una cuenta, te dice ponga todo su nombre con letras mayúsculas porque así se entiende mejor. Sí, eso es. Y eso no tiene sentido ni siquiera hace 100 años, o sea, porque ya había imprenta y con la imprenta ya no hay problema. Sí. Oye, escribes y se ve perfectamente la minúscula, no hay problema. Pero entonces claro, yo investigué esto también, y aparte de lo que había visto, de lo que todos sabemos, de las normas gramaticales, en este caso el español, el castellano, luego hay unos libros, pues por ejemplo el libro interinstitucional europeo, en el que es un libro de estilo gramatical que utilizan los diferentes países de la Comunidad Europea, pues en sus relaciones, y hay unas normas que se tienen que acatar, y entre ellas los nombres propios se escriben como nos han enseñado toda la vida, primera mayúscula, siguiente en minúsculas, ¿no? Claro. Y ya está. Pero eso lo ves entonces lo ves en los libros de gramática, en los libros, en el libro europeo, como te he comentado, y también lo ves que lo descubrí también por casualidad en una librería, el libro de estilo judicial. Entonces, el libro de estilo judicial, que es en el que se basan los jueces, en el capítulo 11, casualmente, te habla de las letras mayúsculas y te dice lo mismo, nombres y apellidos, primera mayúscula, siguiente minúscula, y no vale, y el tema de visibilidad no se contempla, y te lo dicen así. Entonces, ¿por qué están infringiendo su propia normativa? ¿Por qué cuando te llega una citación judicial o se dirige a ti una administración pública, ¿por qué me escribes en letras mayúsculas? Pues efectivamente no es para que se vea bien, no es una errata gramatical, ¿no? Es porque se están dirigiendo a esa ficción jurídica. Y ahí, bueno, pues utilizando ese conocimiento, entonces empiezas a ver una porción más grande del puzzle. Claro, y tenés herramientas para defenderte, porque si esa documentación es enviada a la ficción legal y vos no te reconoces como la ficción legal, no tenés por qué responder. Claro, la ley se basa básicamente en presunción. A ti te hace la presunción de que eres esa ficción. Y tú en tu ignorancia contestas y entras en contrato. Entras en contrato. Claro, un policía te para o te lee los derechos y en inglés te dice, ¿do you understand me? Y tú crees que te está diciendo, usted me entiende, pero no, me está diciendo, ¿está usted bajo mí? bajo. Sí. Understand. Usted se pone a mis pies y uno le dice... Y tú le dices... Y tú dices, sí, claro que sí, pues muy bien, venga conmigo al calabozo. Sí, claro. O le pongo la multa, ¿no? Claro, se estableció el contrato, vamos, claro. Eso es. Y en un juicio, lo mismo, lo primero que hace el juez es identificar a las partes, que es lo mismo que tenemos que hacer nosotros, cuando tenemos un problema administrativo o no administrativo en un juicio, ¿no? Identificar con quién tratas. Entonces el juez, ¿es usted fulanito de tal? Si tú le dices que sí, entras en su jurisdicción, entras en contrato, pero si le dices que no, está bloqueado.
no puede, no te puede forzar, Sí. ¿no? Y ahí hay varias experiencias. La primera y más famosa es el vídeo este famoso de Gate of Gaia, en la que él deniega esto, incluso el juez le hace una reverencia. Pero después, y años después, he podido ver, afortunadamente aquí se han visto, he podido ver en España, pues también casos en el que al juez le dejas bloqueado. ¿Qué pasa? Que el sistema no tiene marcha atrás, Claro, no sabe, no sabe, no no te va a sabe. decir, ay, perdone usted, vuelva, no ha pasado nada, ¿no? Entonces, claro, Claro. ellos siguen como un burro con orejeras, para adelante, para adelante, para adelante. Tú tienes que seguir ahí defendiendo y bueno, esto es una carrera de fondo y el que más aguanta es el que gana, ¿no? Pero nunca te van a dar, o si no utilizan el silencio administrativo y el juez puede seguir para adelante, pues te impongo tal, pero bueno, pues se lo impone a la ficción jurídica, a mí no. Pero bueno, todo esto también, la soberanía, por llamarlo de alguna manera, tiene que ir unido a otros temas, porque también hace falta una soberanía bancaria, hace falta una soberanía alimentaria, ¿no? Una soberanía en salud, una soberanía de claro, principios, claro. Eso es. Todo eso que hemos perdido y hemos cedido la soberanía alimentaria a las grandes corporaciones y ya entras a un supermercado y no encuentras alimento y lo que encuentras no sabes qué te estás metiendo. La salud la hemos cedido enteramente al sistema sanitario, que está regido por las directrices de las grandes corporaciones, de las grandes farmacéuticas, etcétera. Así con todo. Sí, todo. Es que es la gran Entonces, ficción en la que vivimos, ¿no? Lo que sí, pasa es que también es como vos decías, para lograr una soberanía, lo primero que hay que hacer es darnos cuenta quiénes somos y qué estamos haciendo acá. Porque eso es. si no nos damos cuenta de Eso es eso. lo principal. Y esto no es un tema, entiendo que no es un tema para cualquiera, no es un tema para que alguien diga, pues esto me sirve una herramienta para no pagar Hacienda, una herramienta para no pagar, no es eso, no es para eso, que no se confunda nadie. O sea, esto pues necesitas una implicación y necesita un estudio, cada uno dependiendo de su situación particular, por supuesto. No es lo mismo que uno encuentra esto cuando es joven y no tiene cargas familiares y no se ha metido en una hipoteca, que cuando uno con 50 años pues está metido hasta aquí y no vas a saltar del barco porque te ahogas, ¿no? Claro, Pero claro. bueno, poco a poco y no vamos esto a arreglarlo nosotros, pero quizás en la siguiente Bueno, generación o en la siguiente. claro, pero nosotros somos los que vamos a traer el alerta, ¿no? Porque esto no Eso salió es, antes, claro. eso es, y empezar a sembrar la semilla y bueno, poco a poco incluso hay gente que no ha registrado a su hijo. Esto es ante cualquiera sin pensar, ¡ay, Dios mío, no va a ir al colegio! Qué bien, ¿no? Qué bueno. Tal y como o se están empezando y ayer mismo estuve en una reunión pues eso porque hay profesores que se están saliendo de la educación ellos mismos y quieren crear escuelas libres y Eso, otra manera eso. Ya de está educar pasando, a. ya está pasando, estamos siendo testigos de esta transformación. Sí, eso ya está ocurriendo, entonces hay que ir poco a poco, sin prisa, pero sin pausa. Y eso, sobre todo que el que quiera interesarse en esto tiene que ser un tema eso, pues mental, espiritual, de decir, quiero seguir siendo este esclavo o quiero seguir viviendo así. Si estás a gusto, sigue. Claro, sí, No, si estás cómodo en la no, zona de confort. no pasa nada porque el libre albedrío es una ley natural Claro, también eso. y hay que respetarla. Entonces, yo respeto al que quiera seguir funcionando en este sistema. Yo lo respeto profundamente, porque antes fui yo así. Claro, Y claro, eso es lo que a mucha gente se le olvida. Mira, es que tú, es que tal. Ya, pero si tú fuiste igual antes, claro, ¿no? claro. Entonces también se merece un respeto. Pero pero nosotros también, por lo tanto, exigimos también ese respeto. Y si tú Eso es, vives en ese paradigma, muy bien, pero tienes que respetar el mío y no pisar mis derechos. eso. Porque yo, a diferencia o los que estamos en la ley natural, a diferencia de los que no, nosotros sí tenemos derechos. Los demás que viven bajo ese paraguas legal, esa ficción jurídica, no tienen derechos, tienen privilegios. Los esclavos, los seres vivos tenemos derechos inalienables. Los que no,
tienen obligaciones y privilegios. Y eso lo ves muy rápido. Los privilegios son otorgados por el sistema. Exactamente. Claro. Entonces, fíjate que es curioso, ¿no? En el sistema está prohibido conducir. Está prohibido conducir. ¿Cómo que no está prohibido? No, sí, está prohibido conducir, está prohibido cazar, está prohibido construir una casa en este monte, salvo que la excepción, que yo te dé una licencia. Y licencia viene de licencioso. Te está haciendo un claro, ¿no? Claro. Entonces, la norma es que yo te lo prohíbo todo, pero si tú me pagas esta tasa, si tú me pagas como esclavo que eres y si tú pasas por estas normativas que te hacen, pues tienes que hacer un examen, tienes que pasar y pagar la consecuente tasa, entonces sí te dejo que hagas. Pero yo no conduzco, yo viajo y es un derecho, ¿no? Es un derecho inalienable que, por otra parte, también los derechos humanos, la Constitución por debajo, lo único que no te están otorgando derechos. Simplemente están manifestando los que tú ya tienes. Los están escribiendo, pero no te los otorgan. Hay gente que piensa que no, el Estado te otorga no, el Estado, ¿qué te va a otorgar? Son los derechos inalienables, desde luego que no. Claro, no, eso cómo porque te quita todos los lugares, te quita todo el lugar en el cual vos vivís, ¿sí? Pero si también le entregas tus derechos, si él te los otorga, ¿qué sos? Entonces vos, un robot, qué sé yo, una marioneta, sí. Un esclavo, claro, sí. Claro, y además que para desarrollarte, hemos venido aquí a vivir a esta vida, para desarrollarnos como seres vivos, es indispensable para el desarrollo humano la libertad. Y es justamente lo que nos están quitando. Entonces, ¿cómo me voy a desarrollar yo si tú me estás quitando la libertad? Me estás dejando, hasta tengo derecho a equivocarme. También, ojo, pero obligación de ser responsable. Sí. ¿No? Va todo unido. Entonces, esto es un ejercicio también de responsabilidad. El asumir, en el momento que tú pasas a este nivel, tú tienes que adquirir un mayor compromiso de responsabilidad, porque ya no estás jugando a su juego. Pero me parece entonces que esa también es la definición del tipo de humano que sos, ¿no? Porque si este es un planeta también donde hay muchos niños, ¿y qué pasa con el niño? Sí. Está mamá y papá me sostiene, mamá me dice qué puedo hacer y qué no puedo hacer, ¿no? Sí. Papá Estado, mamá Estado, ¿no? Me dicen qué puedo, qué no puedo, hasta dónde voy, que me protegen, que me dan. Entonces, en cambio, hay unos seres vivos que están asumiendo quiénes son y que están haciendo acá, que no necesitan de ese Estado, ni de esa mamá, ni de ese papá, porque asumen su compromiso de hacerse cargo de quiénes son y qué están haciendo acá, y se responsabilizan por sus acciones. Sí, eso es. Entonces, ese es el cambio de paradigma. Entonces, bueno, son varias cosas las que empiezas primero es desaprender y luego lo aprendido, que es casi lo más difícil, porque eso está a fuego desde pequeños, ¿no? Nosotros tenemos la palabra autoridad, si te das cuenta, ya desde pequeños la educación, tenemos a un profesor que está en un pequeño tarima, está encima tuyo y él es la autoridad porque te está diciendo lo que tienes que aprender y si tú lo rebates lo tienes que aprender de igual manera. Si en términos de educación, en términos de leyes, tienes a un juez y ¿dónde está? En una tarima, está sobre ti y tienes que mirar hacia arriba porque tú estás ahí abajo y él es la autoridad. Y entonces tenemos a nivel educacional, la autoridad a nivel civil o a nivel de leyes y luego también se han preocupado a nivel espiritual. ¿A quién tenemos? A la iglesia, a los curas. ¿Y dónde están? En otro altar. Y desde pequeñito. Sí, claro. En otro altar. Entonces estamos rodeados de altares sí. en todos los ámbitos esenciales de la vida en el que tú estás siempre mirando hacia arriba. Sin embargo, tú miras te vas a una tribu de la Amazonía, ¿cómo se educa a los niños? Entre todos. Entre todos. Sí. No hay autoridades. O sea, hasta ni los padres tienen la potestad exclusiva de la educación porque se educan en comunidad.
se regulan en comunidad y no por un principio de que yo tengo el bastón de mando, ¿no? Es la propia comunidad la que está implicada. En todo. Es otra manera. Eso, ay, sí. Es otra manera de vivir. Entonces, claro, es un cambio de paradigma. Hemos ido haciendo un traspaso, y ahora últimamente ya no lo hacemos. Ya nos lo están quitando a la fuerza y a lo bestia. Ya estos están desbocados. Ya, claro, ahora somos esclavos de todos, de primera clase. Bueno, sí. Volviendo un poquitito a la ley natural, si nosotros decimos entonces que hay como una ley, y cuando es lo positivo le llamamos ley también. Le llaman ley para confundirnos. Eso, le llaman ley para confundirnos, pero de derecho positivo. Eso. Pero es algo también que es muy importante.